Bienvenidos a Electrosur Ingeniería. Soy el ingeniero Hugo Alejandro Boggi y en el día de hoy te vamos a explicar cómo funcionan los interruptores con relé electrónico. Estos relés electrónicos están formando parte de casi todos los interruptores de caja moldeada y interruptores abiertos. Si te interesa conocer sus características, cómo se regula y cómo funciona, en los próximos minutos te podrás enterar si te quedas a mirar todo el video. Vamos a ello. Bien, vamos a empezar entonces con los interruptores con relé electrónico. Por ser el tema bastante amplio y queremos abarcarlo en su totalidad, lo vamos a dividir en tres partes. En esta primera parte lo que vamos a ver es las funciones de los interruptores, las diferentes familias que existen de interruptores, las ventajas de los interruptores que tienen relé electrónico. Vamos a repasar un poco también el concepto, la idea de selectividad entre interruptores. Y vamos a ver sus características, las características que tienen los interruptores automáticos con relé electrónico y básicamente la característica corriente-tiempo de estos interruptores con relé electrónico. En un video posterior lo que vamos a ver es el comportamiento de cada una de las zonas características de la corriente-tiempo, de la característica corriente-tiempo del interruptor electrónico, y en un tercer video vamos a ver cómo se pueden variar estos parámetros y cómo afectan a las curvas de características tiempo-corriente de un interruptor con relé electrónico. Muy bien, dicho y aclarado esto, vamos a comenzar diciendo que en una instalación eléctrica la primera línea de protección la constituyen los interruptores automáticos. Estos aparatos son los encargados de proteger la instalación eléctrica frente a las sobreintensidades a la que quedan expuestos los cables, los aparatos y las cargas que forman parte de esa instalación. El trabajo nuestro de los ingenieros, técnicos, proyectistas eléctricos o especialistas que se dediquen al diseño de instalaciones eléctricas consiste en elegir adecuadamente los interruptores que permitan que la instalación eléctrica goce de buena salud. Este goce de buena salud tiene que ver que el interruptor debe responder muy bien cuando deba enfrentar distintos tipos de sobrecorrientes, como son el caso de las sobrecargas y los cortocircuitos. En el mercado podemos decir que hay una gran variedad de interruptores automáticos con diferentes tecnologías. Y nosotros como proyectistas, para realizar una buena elección, es necesario que conozcamos cada una de ellas de forma tal de elegir el aparato adecuado para cada proyecto. Cuando debemos elegir un interruptor, las características eléctricas del mismo van a depender fundamentalmente del tamaño de la instalación eléctrica. Como hemos visto anteriormente, los interruptores tienen varias funciones. Deben ser capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales y también en condiciones anormales, como son el caso de la sobrecarga y los cortocircuitos. Pero los requerimientos no terminan ahí.
tienen además otras funciones, como las de maniobra, seccionamiento y protección diferencial, ¿sí? Entonces, siempre es claro para el proyectista conocer las diferentes tecnologías que existen en el mercado para elegir la mejor, y la que más sea, no exclusivamente la mejor por costos o por prestaciones, sino la que deba cumplir con la función. No elegir interruptores con funciones que nosotros no vamos a requerir, sería un gasto inútil. Entonces, para ello nosotros tenemos que conocer muy bien cada una de las tecnologías, saber cómo funciona cada interruptor, y de esa manera nosotros podemos elegir el interruptor adecuado, ¿sí? Y minimizar los costos con un máximo de eficiencia. Muy bien, vamos a seguir y vamos a ver qué eran las sobrecargas. ¿Cuándo aparecen las sobrecargas? ¿Y qué son las sobrecargas? Bueno, las sobrecargas aparecen cuando la potencia absorbida en la carga es mayor que la potencia de diseño. ¿Y qué es la potencia de diseño? La potencia de diseño es la potencia que toma como referencia el diseñador o el ingeniero o el técnico que esté encargado de realizar el proyecto o el diseño de esa instalación eléctrica, y a partir de ahí va a definir el tamaño y sección de los conductores, de las barras, de los aparatos, de las características de los aparatos de protección, las formas de tendido, es decir, un montón de cosas que surgen a partir de la potencia de diseño. Ahora bien, si esa potencia que absorbe la carga es mayor que la potencia de diseño, estamos con un problema de sobrecarga, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias que ocurren? Bueno, nosotros sabemos que cuando la potencia en la carga aumenta también el consumo de la corriente, ¿sí? Generalmente los cables poseen una característica que es la resistividad eléctrica, por lo tanto un cable, un aparato, una barra representan una cierta resistencia eléctrica, y sabemos que cuando una corriente pasa por una resistencia eléctrica se desarrolla calor, como un efecto conocido como efecto Joule. Se disipa calor en una resistencia. Ese calor que se disipa, generalmente si ocurre en un cable, lo que va a provocar va a ser un aumento de la temperatura y una disminución de la calidad del aislamiento, que puede derivar en un cortocircuito. Entonces, para evitar esto, en el caso de sobrecarga, tiene que actuar la protección térmica, ¿sí? Muy bien. Entonces, si miramos a la sobrecarga como un fenómeno físico, podemos, y lo referimos al tiempo, podemos decir que la sobrecarga es un fenómeno lento, que puede incluso utilizar tiempos de alrededor de minutos. Es decir, una sobrecarga es muy normal que pueda durar 2, 3, 4, 5 minutos. Y recién ahí va a actuar la protección. Entonces podemos decir que es un fenómeno relativamente lento, ¿sí? Lento comparado contra qué, cuando lo comparamos con, por ejemplo, con un cortocircuito. ¿Un cortocircuito qué es? Es un aumento de la corriente en la carga a valores de corriente mucho mayores que la corriente propia de la carga, es decir, la corriente que venía circulando. Supongamos que por una carga están circulando 10 amperes y de pronto circulan 5000 amperes. Entonces, esa corriente puede ser interpretada como una corriente de cortocircuito porque se caracterizan porque aumentan de forma muy brusca y ese aumento de corriente lo hacen en un tiempo relativamente breve, ¿sí? De alrededor de los segundos o milisegundos.
Entonces, si hay cortocircuito, se nos produce un cortocircuito en una instalación, o antes de que se produzca, o en el momento que se produce, mejor dicho, ¿sí? Porque estamos ante una situación de cortocircuito, cuando se produce este fenómeno de que la corriente aumenta muchísimo más que la corriente de carga común, debe actuar la protección magnética, ¿sí? Y entonces podemos decir que el cortocircuito para nosotros va a ser un fenómeno rápido, ¿sí? Un fenómeno que va a ocurrir en muy pocos segundos o milisegundos. Entonces tenemos que hacer la comparación, estos dos casos que se presentan, las sobrecargas como fenómenos lentos y los cortocircuitos como fenómenos muy rápidos con corrientes muy elevadas. Y ese aumento o ese incremento de corriente se produce en un tiempo muy corto. Bueno, ahora vamos a ver las familias de los interruptores. Existen diferentes familias de interruptores. Tenemos los interruptores como estos, que se llaman interruptores modulares, que pueden ser de tipo industrial o de tipo domiciliario. Ambos interruptores pertenecen o son regulados por normas diferentes. Por ejemplo, los interruptores de uso domiciliario se rigen por la norma IEC 60898, mientras que los interruptores modulares de uso industrial son regulados por la norma 60947-2. Seguidamente lo que vemos es un interruptor de caja moldeada que se denominan MCCB. Estos interruptores también vienen con los de caja moldeada, tienen distintos tipos de relé que ya los vamos a ver, ofrecen una gran variedad de calibre y una gran variedad de relés como para hacerlos funcionar con distintos tipos de carga. Y por último tenemos los interruptores más grandes, que son los ACB o interruptores abiertos en aire. Tanto los interruptores de caja moldeada como los interruptores ACB son interruptores que vienen o pueden venir, los MCCB pueden venir con relé electrónico, mientras que los ACB siempre vienen con un relé electrónico. Ahora vamos a ver a continuación el tipo de protecciones. Las protecciones pueden ser termomagnéticas. En el caso del MCCB, la protección térmica puede ser fija y la protección magnética también fija, es decir que la característica tiempo corriente no se puede cambiar porque ya viene establecida por el fabricante. Entonces sería una curva fija que nosotros no podemos regular. Y esto puede ocurrir en estos interruptores MCCB y también es la característica de los interruptores modulares. Los interruptores modulares tienen una característica corriente-tiempo que está establecida por el fabricante y nosotros no podemos modificarla. Bueno, en los interruptores MCCB también podemos tener una protección térmica ajustable, ¿sí? Variar solamente la protección térmica. Y la protección magnética podría llegar a ser fija, ¿sí? Esta combinación, protección térmica ajustable y protección magnética fija. Y por el otro lado podríamos tener protección térmica ajustable y protección magnética ajustable. Esto se da en este tipo de interruptores, en los interruptores de caja moldeada. Hay relé de tipo magnético.
¿sí? Exclusivamente magnéticos, sin protección térmica. Y estos los podemos encontrar también en los MCCB, los caja moldeada. Pueden ser relé con una curva tiempo corriente fija o una curva tiempo corriente ajustable. Pero recordamos que solamente son de protección magnética, no tienen protección térmica. Se utilizan especialmente en el caso de los motores, de que las cargas sean justamente motores. Bueno, y por último tenemos las protecciones electrónicas del tipo LSI, que ya vamos a ver qué significan estas tres letras, LSI. Y este tipo de protecciones electrónicas las podemos encontrar en los de caja moldeada y siempre las vamos a encontrar en los ACB, ¿sí? Los ACB vienen con este tipo de protección electrónica. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tienen los interruptores que disponen de un relé electrónico? Podemos decir que tienen una mayor versatilidad para la regulación, porque presentan la ventaja de regular en forma independiente los disparos de los relés térmicos para las sobrecargas y los magnéticos para cortocircuitos. Una gran ventaja que tienen los interruptores con relé electrónico es que permiten el disparo con retardo o sin retardo. Y esto es de vital importancia cuando se trata de la selectividad. Entonces, vamos a repasar un poco el concepto de selectividad, aunque todavía no hemos hecho un video exclusivamente, como lo haremos en poco tiempo, de selectividad. Entonces vamos a ver cómo es la idea. Esta es una idea bastante simple. ¿Existe selectividad en dos interruptores automáticos en serie? Cuando, al producirse una sobreintensidad que pasa por ambos interruptores, ya sea esta sobreintensidad puede deberse a una sobrecarga o a un cortocircuito, lo que ocurre es que se abre el interruptor que está más cercano a la falla y que está ubicado del lado de la carga, protegiendo de esta manera al circuito, mientras que el interruptor que está del lado de la alimentación permanece cerrado, garantizando la alimentación del resto del circuito. Entonces, vamos acá tenemos este concepto de selectividad, se aplica a los MCCB y a los ACB, es decir, a los de caja moldeada, a los del tipo abierto, interruptores abiertos en aire, pero también se aplica el concepto de selectividad a los modulares también. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Acá en la figura de la izquierda lo que vemos es una instalación que tiene coordinación, es decir, que es una instalación selectiva, con interruptores que operan en forma selectiva. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una red de suministro, un primer interruptor, que sería el interruptor de cabecera, que lo denominamos D1, una barra distribuidora, y acá tenemos que un interruptor que distribuye energía hacia una carga que denominamos 1 y otro interruptor que distribuye energía hacia una carga que es de motores. Supongamos que la falla se produce aquí en donde está conectado el interruptor de 3, que es en los motores. Entonces, si la instalación es selectiva, si los interruptores son selectivos entre sí, fíjense qué ocurre. La energía viene por aquí, se produce un cortocircuito, esta energía viene alimentando tanto a la carga 1 como a la carga 2. En la carga 2 se produce un cortocircuito, entonces el interruptor que abre es el que está más cercano a la falla, que vendría a ser el interruptor de 3, ¿sí? Bueno, y fíjense otro detalle, que la alimentación en la zona por donde circula la corriente, es decir,
en la otra zona que no está afectada, que vendría a ser la zona de la carga 1, las cosas siguen operando en forma normal. A través del interruptor D1 sigue estando cerrado, y el interruptor D2 también sigue cerrado, y la carga 1 sigue recibiendo su energía, mientras que en la carga 2 el interruptor se abrió y ya no hay circulación de energía porque hubo una falla. Esto es el concepto de selectividad. Tiene que abrir el interruptor que está más cercano a la falla del lado carga. Fíjense qué ocurriría si no hubiera selectividad. Se produce una falla en la carga 2, se abre el interruptor de la carga 2, pero también se abre el interruptor de la cabecera de la línea. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya no circula corriente por la carga 2 porque este interruptor se abrió, pero tampoco circula, a pesar de que en la carga 1 tenemos el interruptor cerrado, tampoco circula corriente para la carga 1, porque el interruptor de 1 ha quedado abierto, ¿sí? Se ha abierto por falta de selectividad. Entonces, es importantísimo entender este concepto de selectividad. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a los interruptores que tienen relé electrónico, lo que permiten es que ante una situación de falla, vamos a volver acá al primer dibujo. Vemos que en el momento que se produce la falla aquí en la carga 2, esa corriente también pasa, esa corriente de cortocircuito también pasa por el interruptor de 1, pero el interruptor de 1 lo que tiene que hacer, a pesar de que también por él circula la corriente de falla, no se tiene que abrir, tiene que soportar esa corriente de cortocircuito y espera que este interruptor se abra primero, ¿sí? ¿Para qué? Para esperar esto de que este interruptor se abra primero, este interruptor, el D1, tiene que ser más lento que el interruptor D3. O sea, el interruptor D3 tiene que ser mucho más rápido en su apertura que el interruptor D1. Entonces, vamos a ver más adelante que nosotros podemos regular esos tiempos de espera mientras circula la corriente de cortocircuito. El interruptor D1, nosotros le podemos otorgar o pedirle que espere un tiempo más hasta darle tiempo suficiente como para que el interruptor D3 pueda abrir. Eso se llama temporización, es decir, vamos a temporizar al interruptor D1 para que el interruptor D3 tenga tiempo de abrir, ¿sí? Esa es una característica que tienen los interruptores que tienen un relé electrónico. Muy bien. Bueno, los interruptores de caja moldeada, MCCB, y los interruptores abiertos ACB con relé electrónico funcionan de forma diferente que los interruptores con relé termomagnéticos. Los interruptores con relé electrónico disponen de transformadores de corriente de tipo toroidal que están ubicados en cada fase y que permiten medir la corriente de línea de cada fase, obteniendo de ellas el valor eficaz. El valor eficaz de corriente. Ese valor eficaz de corriente es enviado a un módulo electrónico que luego compara el valor medido con unos valores umbrales que tiene almacenados en los dispositivos interiores. Dispositivos electrónicos, ¿no es cierto? Y esos valores umbrales han sido regulados previamente. A estos valores regulados se los llama valores umbrales. Si la comparación
entre el valor eficaz de la corriente y los valores umbrales, esa comparación la hace este módulo electrónico. Si ve que la corriente del valor eficaz no supera los valores umbrales que tenemos aquí almacenados, el interruptor va a operar en forma normal. No hay nada que lo altere, los valores de corriente son normales, están por debajo de los valores umbrales, entonces la operación del interruptor es normal. Ahora, ¿qué ocurre en el caso en que los valores eficaces de corriente que están midiendo a través de los transformadores toroidales ubicados en cada fase, en algún momento esos valores de corriente superan a los valores umbrales? Entonces, lo que ocurre es que empieza una temporización, empieza a transcurrir un tiempo. Si durante ese tiempo los valores medidos de corriente eficaz superan a los valores umbrales, después que finaliza esa temporización, se manda la orden de disparo y el interruptor abre sus contactos principales. ¿Sí? Bueno, esa es la forma en que operan estos interruptores con relé electrónico. Los relés electrónicos también se los denomina como unidades de protección electrónica. Y la ventaja que presentan los relés electrónicos es que permiten obtener una regulación muy precisa de la curva de disparo y permiten modificarla, con lo cual se consigue una mejor protección de los cables, de las cargas, de los aparatos que estén conectados en esa instalación, y además permiten algo que es muy importante, que es garantizar la selectividad con otros interruptores que pudieran existir aguas abajo en la instalación eléctrica. Entonces, las ventajas del interruptor es que tienen una regulación muy precisa de la curva de disparo. Muy bien, y a continuación vamos a ver la curva de disparo. En esta gráfica hemos representado en el eje horizontal las corrientes, como siempre, en todas las características corriente-tiempo. En el eje horizontal se representan las corrientes y en el eje vertical los tiempos medidos en segundos. Si ustedes observan bien, acá en este gráfico tenemos 4 zonas. La primera zona, que es la de color celeste, que está aquí, es la zona de carga. ¿Sí? En esa zona de carga el interruptor funciona en forma normal, no hay ningún inconveniente y puede operar en forma por tiempo indeterminado en esas condiciones. Después tenemos una zona de sobrecarga, que es donde se produce el fenómeno este de sobrecarga, que decíamos que era un fenómeno lento, que podía llevar varios minutos o segundos. Y en esta zona aparece una corriente de regulación IR, una corriente de regulación IR y un tiempo de regulación T sub R. A esta zona de sobrecarga se la denomina zona de protección de largo retardo. ¿Sí? Largo en inglés se denomina long, por eso utilizan la letra L de long. Largo retardo. Bueno, y tiene una corriente de regulación que se denomina IR y un tiempo de regulación, un tiempo de temporización de esa regulación que se denomina T sub R. Después de la zona de sobrecarga viene una zona de cortocircuito, aquí la podemos ver. Esa zona de cortocircuito se subdivide en 2 zonas, una zona S y una zona I. La zona S se denomina zona de protección de corto retardo, ¿sí? Corto retardo en inglés se dice short delay. Short
es corto, ¿no es cierto? Y delay es retardo. Entonces, la letra S hay que asociarla con la palabra short, que significa corto, corto retardo. Y allí lo que se puede variar, fíjense que en forma horizontal nosotros podemos variar tanto la corriente IR como la corriente IS. Fíjense que varía en la línea, en el eje horizontal, se varían las corrientes. Entonces nosotros podemos regular este valor de corriente ISD. Ya vamos a ver después cómo se regulan. Se regulan a través de unos dispositivos, de unas pequeñas perillas, pueden ser pequeños potenciómetros, pueden ser teclas, pueden ser llaves. Cada fabricante tiene una forma diferente de hacer esta regulación. Algunos tienen una regulación con teclas y con potenciómetros. Eso depende un poco de cada fábrica. Y bueno, en esta zona de protección de corto retardo está lo que se puede regular es la corriente ISD y el tiempo de retardo de short delay, TSD. Y por último viene una zona de protección instantánea donde nosotros podemos regular esta corriente de protección instantánea, I sub I, también en forma horizontal. Y por último una zona G, que es protección contra falla a tierra, donde se puede regular una corriente G y un tiempo TG, T sub G, que aquí no figuran, no están dibujados, pero hay algunos interruptores que además de tener estas tres zonas, tienen la zona G, que es la zona de protección contra falla a tierra. En algún video posterior vamos a analizar un interruptor de alguna marca conocida y vamos a ver bien cómo se regula. Bueno, muy bien. Aquí hemos dibujado la curva nuevamente de la característica IT en el caso de un interruptor de caja moldeada, pero también es muy parecida en un interruptor ACB. Ahora, ustedes, si han visto los videos anteriores, recordarán que cuando hablamos de interruptores dijimos que las curvas tiempo-corriente tenían una curva de valores máximos y una curva de valores mínimos. Y acá lo que estamos viendo es una sola curva. En realidad, esta curva es un promedio entre los valores máximos y valores mínimos. ¿Por qué dibujamos una sola curva y no dibujamos la curva de valores máximos y mínimos? Simplemente a los efectos de practicidad. Simplemente porque nosotros en este momento lo que intentamos ver es cómo son las zonas y cómo se varían los parámetros y qué significa cada parámetro. Si agregáramos más curvas sería un poco más de confusión. Agregar más curvas tal vez no aclara las ideas. Entonces, para aquellos que han visto los videos, bueno, la curva de valores mínimos sería una curva que también contornearía esta curva azul por debajo, y la curva de valores máximos sería otra curva muy similar que contornearía los valores también de la curva azul, pero por encima. Entonces esta curva azul podríamos asimilarla como una curva de valores promedio. Cada uno de estos valores IR, ISD y I sub I, que corresponden a las distintas zonas, se denominan corrientes umbral y son los valores que nosotros regulamos en el relé y que son valores que son almacenados en los dispositivos electrónicos del relé. Son los valores de referencia que tiene nuestro interruptor automático y que nosotros los fijamos. Los fijamos en forma personal. El relé nos da la posibilidad de que nosotros podamos regular el valor preciso que necesitamos de corriente en cada una de las zonas, y para las cuales los transformadores de corriente que están conectados en cada una de las fases están midiendo continuamente la corriente que está pasando a través del interruptor y esos valores de corriente están siendo comparados continuamente con estos valores que nosotros regulamos y que denominamos valores umbrales, ¿sí? Entonces estos valores umbrales están almacenados internamente en el relé.
Y de allí es donde surge la comparación. Muy bien, entonces T sub R se denomina temporización del disparo por sobrecarga en el largo retardo, y TSD es el temporización de corto retardo. Ya vamos a ver después en ejemplos cómo se utilizan y por qué están estos tiempos, en ejemplos prácticos que vamos a ver, y vamos a hablar en forma extensiva sobre ellos. Bueno, entonces hasta ahora lo que tenemos es esto, es la curva con cada una de sus zonas, con los valores umbrales de corriente y los valores de temporización en cada una de las zonas. Recordemos que en la zona instantánea no hay temporización. En las otras dos zonas, la zona L y la zona S, tenemos tiempos de temporización. En un caso de largo retardo y en el otro caso de corto retardo. Bueno, y hacemos una síntesis de lo que hemos visto para ir culminando este video. Característica corriente-tiempo. 4 zonas. Zona de carga, zona de sobrecarga, que es la zona L o largo retardo. Después tenemos la zona de cortocircuito, S e I, ¿sí? Short delay, instantáneo. La S short delay, la I es instantáneo. Y acá hemos puesto, ¿ven? La zona de sobrecarga, zona de cortocircuito, la zona L. Esta zona L admite varios nombres. Le pueden llamar zona de disparo por sobrecarga, zona de disparo de tiempo inverso y zona de disparo de largo retardo. Zona de disparo de tiempo inverso se refiere a esta parte de la curva que responde a una relación inversa entre el tiempo y la corriente. ¿Por qué es esto? Es característica de las curvas de sobrecarga. Ya lo habíamos visto en los interruptores termomagnéticos comunes, los de caja moldeada. Veíamos que la característica en la zona de sobrecarga es una característica inversa. Esto significa que a medida que aumenta la corriente, los tiempos de actuación disminuyen. Cuanto mayor es la corriente de sobrecarga, más rápido actúa el interruptor, o sea, le lleva menos tiempo actuar. Por eso se llama zona de disparo de tiempo inverso. Es esta curva característica que se ve aquí. Yo la señalo acá con el cursor, no sé si se verá resaltado, espero que sí. Bueno, y la zona de cortocircuito es la zona S, zona de disparo de corto retardo y zona de disparo instantáneo, la zona I. La zona S es la zona amarilla y la zona I es la zona de disparo instantáneo. Muy bien, los valores IR, umbral de regulación térmica, temporización de disparo por sobrecarga, ISD, umbral de cortocircuito de corto retardo, y TSD es la temporización de corto retardo. Entonces, estas son las cosas básicas que tenemos que saber de una característica IT de un interruptor. Después vamos a ir mirando bien cada una de estas zonas en particular, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video, para no hacer tan largo estos videos. Bueno, de esta manera hemos finalizado con la parte número 1, le vamos a continuar la parte número 2 con el análisis de cada una de las zonas y con ejemplos prácticos de cada una de ellas. Así que los invito a ver la segunda parte de los interruptores con relé electrónico. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la parte número 2.